No escuché bien, ¿era para mí? Sí. Ya, disculpa, no escuché la internet un poco, no me ayudó. Bien, vamos a orar. Oh, Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que vamos a aprender el día de hoy. Utiliza a tu siervo, Señor, Pastor Cristian, Padre, para que nos enseñe, Señor, y podamos seguir aprendiendo y practicando nuestra vida, Señor, y estar siempre agradecidos, Señor, por las bendiciones, por la salvación que tú nos has dado, Señor. Ayuda, Señor, a cada hermano, Señor, presente, Señor, por medio de pantallitas, puedan, Señor, pues, edificarse, crecer en su vida espiritual por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco. Amén. 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 Muchísimas gracias, Roger. Bueno, muy buenas tardes para todos. Tenemos también ahí una hermana nueva, hermana Guadalupe, ahí invitada por nuestra hermana Nora. Y hay algunos que están faltando, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos. Y bueno, estamos viendo esta materia de soteriología, ¿verdad? Dijimos de que es el estudio de lo que es la doctrina de la salvación y que es sumamente importante poder entenderla y poder estudiarla. Dentro de lo que es la teología hay muchas ramas, ¿verdad? Para poder estudiar justamente diferentes aspectos de los que nos habla la Biblia, ¿verdad? Como la bibliología, que ya hemos pasado por ahí con el pastor Carter, ¿verdad? No vamos a tener cristología el mes que viene, pero sí vida de Cristo, y abarca mucho también acerca de lo que es justamente la cristología, pero más enfocado en cuanto a lo que es su ministerio terrenal. El mes que viene lo vamos a estar teniendo ahí con el pastor Daniel Rojas, de allí de Paysandú. Pero hay diferentes ramas, vamos a decir, de la teología. En cuanto a lo que es salvación, esta es sumamente importante, ya que, vamos a decir así, podemos saber de que la Biblia es la palabra de Dios, podemos saber de que, no sé, de en cuanto a liderazgo, podemos saber en cuanto a cómo llevar la liturgia de una iglesia, podemos saber en cuanto a los himnos, podemos saber cómo se realizan los bautismos, cómo oficiar diferentes reuniones, ¿verdad? Sin embargo, si no sabemos bien en cuanto a la salvación, estamos en el horno, ¿sí? Vamos a decir así, de hecho creo yo que el diablo le encanta hoy impulsar o promocionar o que haya un montón de confusión en cuanto a este tema, ya que al diablo no le importa si la gente le canta a Dios, al diablo no le importa si la gente le ofrenda a Dios, al diablo no le importa si la gente se reúne en el nombre de Dios. Mientras no haya un verdadero evangelio, al diablo eso no le importa. Más bien creo yo que el diablo promociona o pone dinero, si querés decirlo de una manera, para que haya un montón de sectas que no prediquen el sano evangelio. Por eso es tan importante que podamos tener bien en claro lo que es este tema de la salvación, ¿verdad? Y el otro día, bueno, haciendo una introducción, mencionábamos acerca de que hay dos, por decir así, juicios que sea anatema, ¿verdad? Y uno era para los que no aman al Señor, obviamente, aquellos que todavía no han conocido a Cristo como su Salvador, el amor de Dios no ha sido derramado en sus corazones y no pueden amar a Dios como Dios quiere que le amen, ¿verdad? Y el otro, vamos a decir, era para aquellos que predicaban un evangelio pervertido, conforme a lo que vimos en Gálatas capítulo 1, ¿sí? Después estuvimos viendo un poquito acerca de expiación, estuvimos viendo sobre el término expiación, ¿verdad? Y dijimos que en el Antiguo Testamento era un término que estaba en cierta forma mal traducido, ¿verdad? Desde lo que es el hebreo al griego que se tradujo y después que nos llega a nosotros, ya que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, daba la idea de cubrir el pecado, y en el Nuevo Testamento la idea de expiación es quitar, ¿verdad? Cómo Cristo, por medio de su sacrificio, quita el pecado. No es que lo cubre, en el Antiguo Testamento sí
se cubría, ¿se acuerdan? Venían, imponían sus manos sobre el animalito, el sumo sacerdote hacía el sacrificio, y vamos a decir así, había lo que se le llama la imputación. La imputación, ¿verdad? A lo largo de toda la Biblia vas a encontrar, podríamos decir así, tres grandes momentos o tres grandes áreas, ¿verdad?, donde se habla de la imputación. Una es cuando el pecado de Adán, ¿verdad?, es imputado a toda la humanidad. ¿Se acuerdan? En Romanos capítulo 5, versículo 12, habla que por el pecado de un hombre, ¿verdad?, el pecado entró a toda la humanidad, ¿sí? Pero también encontramos en cuanto a la imputación lo que es los pecados nuestros, o sea, los pecados de la humanidad, son imputados en Cristo, son puestos en Cristo, ¿verdad? El justo por los injustos, Él cargó con toda el acta de decreto que nos era contraria, ¿verdad? Y después está lo que es la imputación, pero ahora de la justicia de Dios, la justicia de Cristo, ¿verdad?, a todos los que creen en Él, ¿verdad? Es la justicia de Cristo imputada en nosotros. Pero todo esto, ¿para qué? Para entender de que en el momento en que venía una persona con su animalito, ¿verdad?, imponían las manos sobre la cabeza de ese animal, como imputando los pecados de él sobre el animal, y ese animal era el que era sacrificado, ¿verdad?, el que era muerto, ¿sí? Estuvimos viendo la semana pasada acerca de ese término, de expiación, ¿verdad? Y si ustedes miran el recuadro, la hoja, no sé si ven ahí, creo que les mandé a todos, ahí van a ver que expiación dice quitar el pecado, y también es la completa satisfacción por nuestro pecado. El ámbito es un ámbito religioso, se necesitaba un sacrificio, y estuvimos viendo algunos versículos, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver van a ser otros términos. Uno tiene que ver con propiciación, vamos a ver reconciliación y tal vez salvación, así nos ponemos al día, pero vamos a ver hasta dónde lleguemos, ¿sí? Entonces, para mí es la página 7, no sé para ustedes, ¿sí? Ahí dice el significado de propiciación, ¿sí? Apaciguar o volver favorable, inclinar la bondad al que está ofendido. La propiciación es, en otras palabras, es aplacar, de acuerdo a una definición de diccionario, es aplacar la ira de alguno, haciéndole favorable su voluntad, o acá dice inclinar la voluntad al que está ofendido. Es aplacar la ira, volver favorable. ¿Saben? Propiciación no es lo mismo que indulto. Cuando estuvo el presidente de los Estados Unidos, el presidente que era, ay, se me fue ahora el nombre, que era morenito, Obama, ¿sí? Cuando estuvo Obama, gracias ahí a los que me lo dijeron, pero estaban con el micrófono apagado, pero ya les leí los labios, ¿viste? Cuando estuvo Obama, él hizo algunos indultos, ¿verdad?, que es algo que puede hacerlo el presidente. Bueno, no sé si seguirá siendo una ley que puede hacerlo o no, pero él hizo algunos indultos, inclusive a algunos de los que revelaron información secreta, ¿verdad? Y eso que al revelar esa información llevó a que muchos de los soldados o muchas de las personas que estaban con identidad secreta en otros países fueran descubiertos, y muchos murieron. Y le habían dado 35 años, en un caso de un muchacho, ¿viste?, le habían dado 35 años de cárcel. Cuando entró Obama como presidente, al año, él les dio el indulto. O sea, él le dio un perdón total de esa pena o de esa sanción, de ese juicio, ¿verdad?, que habían hecho, de esa sentencia que habían hecho sobre este muchacho. Ahora, la propiciación no es una cuestión de un indulto, a donde vamos a decir a alguien que debía pagar, no pagó, pero resulta que nadie pagó.
no es un indulto. La propiciación es apaciguar la ira de Dios, ¿sí? Ahí en la segunda parte se ve la definición, dice, no solo significa apaciguar o aplacar, sino que la justicia de Dios queda satisfecha. La justicia de Dios queda satisfecha. No es solamente que apaciguó la ira, sino que también satisfizo completamente la justicia y el juicio de Dios. Porque tiene que ver con apaciguar ¿qué cosa? Bueno, tiene que ver con apaciguar la ira de Dios, ¿sí? Saben, hay muchas personas que cuando se habla de la ira de Dios no les gusta. Lo ven como que hablar de un Dios que tiene ira es algo como que es del Antiguo Testamento, algo como que es arcaico, algo como que no es favorable, ¿viste? Mucho menos a la sensibilidad que hay hoy por hoy, ¿viste? Donde vivimos en una generación, creo que le llaman la generación de cristal, ¿verdad? Donde todo le ofende, ¿viste? Y todo les hace sentir mal. Y entonces, hablar de la ira de Dios no es algo que sea muy favorable, pero cuando estamos estudiando sobre la propiciación, tiene que ver justamente con que la ira de Dios es apaciguada, y no solamente es apaciguada, sino que es satisfecha, y obviamente en la persona de Cristo, ¿sí? La ira de Dios tiene que ver con ese enojo, con esa indignación, con esa cólera, con esa irritación que hay, que obviamente es justa y es santa, pero que es de parte de Dios para con el pecado que obviamente en este caso lo cometimos nosotros, ¿verdad? La ira de Dios obviamente siempre va a ser santa y siempre va a ser justa, a diferencia de la ira del hombre, la diferencia tuya y mía, que generalmente casi nunca es justa y que casi nunca es santa, ¿verdad? ¿Puede llegar a existir en el ser humano una ira que sea justa y santa? Sí, sí, porque en Efesios nos habla, ¿verdad? Airaos, ¿verdad? Tiene que ser por la razón justa, con la persona justa, por el momento justo y con la actitud justa, ¿verdad? Dice, pero airaos, pero no pequéis. O sea, nos tiene que llegar a molestar las cosas que son pecado, obviamente. No podemos, viste, cada vez ir mimetizándonos más, ¿verdad?, con el pecado. No debemos, tipo como lo que pasa, ¿verdad?, como cuando entras en una sala así que está a oscuras, ¿verdad?, o cuando llegaste a casa y tal vez no encontrás dónde prender la luz o no hay luz, y viste que va pasando los segundos, va pasando el tiempo, y tus pupilas empiezan a dilatarse y ya empezás a distinguir ciertas cosas, la mesa, ¿verdad? Bueno, por ahí siempre el dedo más pequeño te ayuda, el dedo más pequeño del pie, te ayuda a encontrar dónde hay ciertos objetos, ¿verdad? Pero vos te das cuenta que empezás a distinguir en medio de la oscuridad. No nos debe pasar eso espiritualmente. Siempre debe haber una ira justa y santa para las cosas que son pecado, y obviamente también para con el pecado nuestro, ¿verdad? No es una cuestión de mirar, ¿verdad?, la paja en el ojo ajeno teniendo una viga. Ahora, volviendo al punto de Dios, ¿sí? La ira de Dios, obviamente, es por causa de nuestro pecado y siempre va a ser justa y va a ser santa. Le voy a invitar a alguien a que me ayude a buscar ahí Romanos capítulo 1, versículo 18, o vamos a ir a buscarlo todos allí. Romanos capítulo 1. Leo. Bueno, sí, pero dame un segundito. Vamos a leer desde el 1:18 hasta el 23. Desde el 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Exactamente. Ahora, tal vez uno diría, bueno, pero hay muchas personas que no conocen a Dios, y esto está hablando de una condenación general a toda la humanidad. Y toda la humanidad tuvo la oportunidad de poder conocer justamente la gloria de Dios. Ayer, justamente en una de las clases de misiones, un profesor amigo, un hermano amigo, nos compartía, ¿verdad?, desde lo que fue Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. En ese momento, en ese momento de la humanidad, toda la humanidad conocía lo que era la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Un segundo comienzo a través de Noé y su familia, que halló gracia, ¿verdad? Y todo lo que fue el diluvio y la ira de Dios descargada sobre la humanidad por su pensamiento de continuo hacia el mal, ¿verdad? Bueno, empieza nuevamente, si querés poder decirle así, un reseteo de la humanidad de parte de Dios, y toda la humanidad conocía a Dios porque desde Noé recomenzó todo. Pero ellos eligieron dejar de lado a Dios, prefirieron envanecerse en sus razonamientos. Dios confunde todas las lenguas, los separa, pero todas esas lenguas o todas esas personas, todas esas nuevas culturas conocían de Dios. Y así como se esparcieron por diferentes partes del mundo, ellos llevaban el conocimiento de Dios, llevaban lo que era, pero ellos eligieron dejar de lado. Y por eso dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Sí? Si ustedes miran en sus hojitas, van a ver que el ámbito, dice allí, es un ámbito real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la realeza, tiene que ver con la deidad de Dios. Por ejemplo, vamos a decir así, si yo, qué sé yo, vamos a suponer que el hermano Walter es de nuestra iglesia, ¿sí? El hermano Walter, supongamos que él está a cargo de una actividad y da una orden y yo la rompo. Bueno, estamos en un ámbito de igual a igual, en cierta forma, vamos a decir así, de ser humano a ser humano. Pero cuando hablamos de esta ofensa para con Dios, tiene que ver con un ámbito de realeza. Supongamos que, bueno, Walter fuera el presidente de Uruguay y yo le desobedezco una orden directa de él, como ha estado pasando en Argentina. No sé si en otros países allá en Costa Rica o en Perú, pero por ejemplo en Argentina yo estuve hablando con una persona que a él lo quisieron meter preso por haber desobedecido lo que el presidente había dicho de lo que era el confinamiento, ¿viste? O sea, que tenían que estar encerrados en sus casas. Y él salió fuera de hora sin un permiso y la policía lo quiso meter preso. Al final, bueno, se terminó hablando y esto y que lo otro, le perdonaron, pero desobedecer una orden de un par, de un amigo, de una persona, es una cosa, pero desobedecer la orden de Dios es diferente. Y acá no solamente es una cuestión de desobediencia hacia Dios, sino que tiene que ver, dice, con injusticia y con impiedad, porque detienen la verdad, detienen la única forma en la que pueden llegar a volver a tener esa comunión con Dios, detienen la verdad y cambian las cosas, ¿verdad? Dice, la gloria de Dios corruptible la cambiaron por una imagen de hombre corruptible o de aves y de cuadrúpedos.
¿sí? Bueno, entonces dice ahí, volviendo al punto de la definición, dice, no es solamente apaciguar la ira de Dios, sino que también es la completa satisfacción de la justicia y del juicio de Dios, ¿sí? ¿Qué era el propiciatorio? ¿Qué era el propiciatorio? Bueno, el propiciatorio era el arca del pacto, ¿verdad? Era la tapa, en realidad, que se utilizaba para tapar lo que era el arca del pacto, que contenía, como dice allí, ¿verdad?, en sus apuntes, las tablas de la ley, ¿verdad?, que habían sido primero rotas, después las restablecieron, ¿verdad? Bueno, el maná y la vara de Aarón que reverdecía o que floreció, ¿verdad? Era esa tapa donde se cubría o se tapaba todo eso que estaba allí adentro, pero donde se era rociada la sangre de aquellos animales que sacrificaba el sumo sacerdote. Y como dice allí, el propiciatorio se tornó en el lugar de reunión entre un Dios santo y un hombre pecador. ¿Qué era el propiciatorio? Entonces era esa tapa del arca del pacto, ¿verdad? Como vemos acá arriba, allí estaban aquellos ángeles que cubrían, ¿verdad? Allí era donde se rociaba la sangre del sacrificio, eso lo pueden encontrar, no sé si están sus apuntes ahí, en Levítico capítulo 16, versículo 13 y 14, ¿verdad? Allí encontramos ese ejemplo, y recordemos que todo lo que había en el tabernáculo, o luego en el templo, todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo. Así que si miramos en la Escritura, Cristo no solamente es el propiciatorio, sino que Cristo es la propiciación. Cristo es la propiciación, ¿verdad? Él es la ofrenda o el sacrificio para apaciguar la ira de Dios. No es como un indulto que dijimos, ¿verdad? Se perdona y resulta que nadie paga el precio, o como quien dice, nadie paga los platos rotos, o lo que sería como el indulto, ¿verdad? Que se dice así, ¿no? Se hace la vista gorda, creo que yo con los refranes soy medio como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero creo que hay un dicho que se dice, ¿no? Hicieron la vista gorda, como que, bueno, nadie terminó pagando, ¿viste? No es así, no es indulto, sino que alguien fue la propiciación, ¿verdad? Por eso les voy a invitar a que veamos algunos pasajes, yo creo que los tienen ahí en sus apuntes, y ¿quién puede leer Romanos capítulo 3, desde el versículo 21 al 26? A ver, ¿quién dice yo? Romanos capítulo 3. Yo lo tengo, Cristian. Ok, tenelo allí. ¿Alguien más que pueda leer Juan capítulo 2? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Quién puede leer Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2? Puedo leer Primera de Juan. Ahí va, Norma. Y Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Lo leo. Ok, Mary, excelente. Vamos a ver, Cristo es nuestra propiciación. Y así en ese orden vamos leyendo. Leo la de Romanos 3:21. 21 al 26. Ok, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Excelente. ¿Ven que no hay indulto? Hay alguien que es justamente la propiciación, es la ofrenda, es el sacrificio, es el que ocupa el lugar. Inclusive, yo no sé si en todos los países, pero hubo un caso en Estados Unidos también, en el estado de Texas, de un juez que él estaba condenando a un muchachito, ¿verdad?, por un hecho que había cometido, y resulta que este muchacho sale, vamos a decir así, perdonado de allí, o sale habiendo cumplido su condena, porque justamente el juez era el padre de este muchacho, y él, ¿verdad?, después de dictar la sentencia, él se saca su bata, su toga, no sé cómo se llama, ¿verdad?, eso que usan, y él mismo paga, ¿verdad?, la multa que había que pagar por el delito que había cometido su hijo. O sea, él ocupó, vamos a decir, el lugar y pagó, ¿verdad?, el precio del delito que, en ese caso, hubo alguien que ocupó el lugar, alguien que fue sustituto, como estuvimos viendo el martes pasado, ¿verdad? No es una cuestión de indulto. Dice, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, y ahí es Cristo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. El otro día en la introducción hablábamos y decíamos de que hay diferentes posturas, ¿verdad? O diferentes líneas doctrinales, ¿verdad? Que algunos se van por el arminianismo, otros se van por el calvinismo, y dijimos que acá el punto es ser lo más bíblico posible, no es enlistarnos detrás de hombres. Ese fue uno de los problemas que tuvo la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. No es la idea de alinearnos detrás de un hombre. Los hombres cometemos errores, fallamos, la idea es ser lo más bíblico posible. Y acá dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también los de todo el mundo. Dios anhela, desea, es el corazón, es el sentir de Dios, de que todos los hombres, dice, procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. ¿Dios tiene el poder para perdonar a todos los hombres? Claro que sí. Cristo, su sacrificio, la propiciación de Cristo, ¿es suficiente para poder perdonar a toda la humanidad? Claro que sí. Ahora, sabemos que no toda la humanidad, que no todos los hombres van a ser salvos. De hecho, la Biblia habla, ¿verdad?, aún de Israel mismo, cómo ellos rechazaron. Jesucristo mismo lo dice, ¿verdad?, en cuanto a Betsaida y a Corazín. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina a sus polluelos? Dice, y no quisieron. Leímos ahí en Romanos, ¿verdad?, cómo la ira de Dios se revela, ¿verdad?, contra aquellos que se levantan en injusticia, en impiedad, y cambian la verdad de Dios, cambian la gloria de Dios, ¿verdad?, por la de hombres o de animales y aves, ¿no? Entonces entendemos de que la propiciación es suficiente para aquellos que han creído, claro que sí, pero también es suficiente para toda la humanidad, todo el mundo. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10.
De Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén, amén. Él nos amó primero. Y saben, a veces hay muchas personas que creen que van a poder llegar a la salvación o al perdón, ¿viste? Porque yo amo mucho a Dios, y yo amo mucho a Dios, y yo siempre a Dios lo tengo presente, y es mi papito lindo, y pum. Y no es una cuestión de lo que yo le amo, sino si he conocido primero el amor de Dios. Nadie puede amar a Dios realmente como Él quiere, si no es a través del primero que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y eso es a través de la propiciación que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Él es no solamente el propiciatorio, sino que es la propiciación. ¿Por qué era necesario esta propiciación? Porque había que apaciguar, ¿qué cosa? La ira de Dios. Esa ira de Dios, ¿verdad? Que dijimos que es justa, que es santa, ¿verdad? Que a diferencia de la ira nuestra, que nosotros nos equivocamos muchas veces, Dios no. De hecho, lo leímos ahí en Romanos capítulo 3, en el versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. La propiciación, la ira, la justicia, la santidad, son cosas que van de la mano. Justamente por su santidad es que Él odia el pecado. Y como les decía, a veces hablar de la ira de Dios, para algunas personas le parece que es algo arcaico, algo que es del Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Lo que podríamos decir así, que a lo largo de toda la historia, podemos ver hoy que la ira ha sido satisfecha en Cristo Jesús como la propiciación, ¿verdad? Como Él siendo el sacrificio, Él siendo el propiciatorio, Él siendo la propiciación, Él siendo la misma sangre rociada, ¿verdad? Pero la salvación siempre fue por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿verdad? En aquel tiempo era mirando hacia el Cordero que iba a venir, hacia el sacrificio que iba a venir, ¿verdad? Representado en aquellos animalitos, y hoy mirando hacia el pasado, hacia el Cordero de Dios que ya vino y que murió por nuestros pecados. Ahora, quiero que vayamos a Mateo capítulo 26. Vamos a ver allí un pasaje en Mateo capítulo 26. Allí encontramos a Cristo, que Él había terminado, ¿verdad? Lo que era la cena, ¿verdad? Allí de la Pascua con sus discípulos. Él sale junto con ellos, ¿verdad? Y dice que salieron cantando, bueno, menos Judas, ¿verdad? Y fueron a un lugar que se llama el Getsemaní. Le pidió a sus discípulos que ellos lo esperaran, que oraran, ¿verdad? Que su alma estaba muy triste, y les pidió que oraran, que clamaran por él, ¿verdad? Ahora, fíjense en el versículo Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, ¿sí? Después de que le pidió a sus discípulos que se quedaran aquí y que oraran, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué era la copa esa? Era justamente la copa de la ¿qué? De la ira de Dios, exactamente, leyendo los labios de vuelta. ¿Sí? Cristo es nuestra propiciación. Él es quien, por medio de su sacrificio, quita el pecado, y Él es quien satisface
quien satisface completamente la justicia y el juicio. La copa de la ira de Dios fue derramada sobre Cristo mismo, el justo muriendo por los injustos, él siendo, vamos a decir así, el intermediario, el sustituto, para que justamente esa ira que debía ser derramada sobre nosotros, porque éramos hijos de ira, porque la ira de Dios estaba en contra nuestra, vamos a decir, por causa de nuestro pecado, al ser cargada sobre Cristo y al ser derramada sobre Cristo, el justo muere por los injustos. Y gloria a Dios por eso tan maravilloso. A veces nosotros pasamos por estas palabras, ¿verdad? Propiciación, redención, no sé, y hay un montón de otras palabras más que no las vamos a estar viendo a lo largo del curso, ¿verdad? Como, no sé, elección, predestinación, arrepentimiento, conversión. Yo he escuchado a algunos pastores decir, viste, que la Biblia no habla de convertidos. Sí, sí habla de conversión. Tal vez en la próxima clase vamos a tomar un tiempito para ver un poquito de eso. Pero lo cierto es que en este ámbito real, Cristo es la ofrenda, es el sacrificio y Él es el que es nuestra propiciación. ¿Sí? Pidió, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Él, y por eso en aquel momento, ¿verdad? Él siente esa separación, ¿verdad? Y clama a gran voz, o grita allí en esa cruz, en ese madero, en el Calvario, grita, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque justamente la justicia, la ira de Dios estaba siendo derramada sobre Cristo por causa de nuestros pecados, para que la justicia de Cristo pueda ser imputada a todos aquellos que hemos creído y que van a creer en el futuro, porque obviamente sabemos que va a haber muchos más que van a creer en Él, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer una cosita. Quiero terminar Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, y vamos a hacer la pausa. Romanos capítulo 2 es Dios confrontando a la humanidad. Dios confrontando a la humanidad y es algo que yo lo compartí con mi padre. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que han estado orando, ¿verdad? Y que han estado enviando sus mensajes de ánimo, de motivación, ¿verdad? Saben que estos días pasados, bueno, Dios me proveyó la oportunidad de poder ir y de honrar a mi madre, ¿verdad? Pudiendo ir a su funeral, ¿verdad? Porque prácticamente cuando llegué ella ya estaba sedada, así que por los dolores, por cómo el cáncer tenía todo tomado. Y tuve la oportunidad también de poder ir y hablar con mi padre, ¿verdad? Que él ya tiene 82 años, hace tiempo que él, casi 2 años y medio, que está encerrado en su casa, no sale a ningún lado, ¿verdad? Él quedó ciego después de una mala operación, ¿verdad? Y él no quiere saber nada con Dios, ni quiere saber nada con la vida. Y yo decía, bueno, lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios se llevó a mi madre, que estaba preparada para partir, y como dice la palabra, ¿verdad? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, pero le está dando, en su misericordia, le está dando tiempo a mi padre. Y también a muchos otros. Y acá Dios está confrontando. Fíjense en Romanos capítulo 2, versículo 4, voy a leer, y 5, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. ¿Dios anhela la salvación de todos los seres humanos? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano en su impiedad, en su pecado, en su rebeldía? Ignora esa benignidad, ignora esa paciencia, esa misericordia de parte de Dios. Y más bien se endurece más contra Dios. Y lo único que hace es acumular, dice, atesorar ira para el día de la ira, para el día del juicio. En el capítulo 1, versículo 18, leímos de que la ira de Dios se revela, ¿verdad? Bueno, algunos hablan de que se está revelando hoy en determinados juicios que hace Dios, pero también entendemos de que hay una ira que se va a revelar en el día del juicio final, cuando los libros sean abiertos, y cuando vayan y reciban, como dice, el justo juicio. Van a recibir el justo juicio por cada uno de sus hechos y obviamente por haber rechazado la benignidad, haber rechazado la bondad de Dios que vez tras vez se acerca. Yo no sé cómo habrá sido en el caso de ustedes, sé cómo fue en el caso mío. Después de haberle conocido y uno pensando y mirando hacia atrás, ve cómo a través de los años, en diferentes oportunidades, a través de diferentes personas, Él haciéndonos ver su amor, haciéndonos ver su interés, haciéndonos ver la obra de Cristo, y muchas veces pasando de largo, muchas veces. Pero gracias a Dios por su amor, ¿sí? Vamos a hacer un break, un recreo, y después volvemos con redención y, reconciliación y salvación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? Estamos, si no, nos vamos al recreo. Bueno, excelente. Vamos al recreo y... Sí, Elisa. Ok. Vamos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tú estés dándonos entendimiento, Señor, ahora para recibir tu palabra, Padre. Danos, Señor, sabiduría, Señor, para interpretar, Señor, y para guardar lo que tiene tu palabra para con nosotros. Dejamos este tiempo, Señor, en tu mano, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Walter. Bueno, dijimos que justamente esta doctrina, ¿verdad? O este estudio de la salvación, ¿verdad? Es sumamente importante porque habla justamente de lo más importante, que es el hecho de que podamos tener salvación y vida eterna, ¿verdad? Y estamos estudiando términos. Obviamente son términos que a la hora de leer, de estudiar, de pasar, ya sea por nuestro devocional o nuestra lectura bíblica, por ahí pasamos por ellos y a veces no sabemos qué significan, ¿verdad? O qué implica todo esto, ¿no? No es algo que le vamos a salir a predicar el evangelio a alguien, ¿viste? No, porque vos tenés que reconocer que Cristo es la propiciación. No le vamos a salir a predicar así, ¿verdad? El evangelio es sumamente sencillo, es sumamente alcanzable, ¿verdad? Es sumamente entendible como hasta un niño lo puede entender, ¿sí? De hecho, el evangelio es tan claro que aún hasta el inconverso lo puede entender y saber, y no necesariamente porque lo sepa es salvo, ¿no? Mi padre sabe el evangelio de adelante para atrás, él lo sabe, él sabe qué es lo que tiene que entender o creer, él lo sabe. De hecho, el domingo,
estuve en la casa de un amigo, ¿verdad? Un misionero amigo allí en Buenos Aires, y compartíamos y charlábamos con él, ¿viste? Acerca de esta situación de mi papá, y él me contaba de la situación de un entrenador que estaba con él, ¿verdad? Un muchacho que había escuchado un montón de veces el Evangelio, pero que no quería. Él dice que cuando sea viejito, después de que viva todo lo que él quiera hacer con su vida, recién ahí va a creer, como si alguno supiera, ¿verdad? En el momento en que va a morir, ¿no? A veces la gente cree y juega con eso, ¿viste? Que antes de morir hay un minuto ahí donde toda tu vida pasa como una película. No, mentira, la muerte llegó, chao, listo, se acabó, ¿me entendés? Pero hay gente que juega con esa benignidad, esa misericordia, esa paciencia, o como dice ahí en Romanos, la longanimidad de Dios, ¿verdad? Y decía que un día este muchacho, ¿verdad? Lo llama como a las 3 de la mañana, ¿viste? Y resulta que este muchacho, este entrenador, estaba en un boliche, en un lugar bailable, ¿verdad? Y dice que allí había un cura. Y le dice, ¿verdad, fulano? Dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? Que la salvación es solamente si se cree en Jesús, ¿no? Explicale acá, dice, estoy acá con un muchacho, dice que es cura, y él dice que no, que la salvación es por obra, pero yo le digo que no, que vos enseñaste en la Biblia que hay gente que sabe el Evangelio, y es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender y lo puede creer, ¿sí? Es por la fe, es solo por la fe, es solo por Cristo, es solo por gracia. Que personas quieran complicarlo, ¿verdad? Como lo hacían los judaizantes, como lo hacen hoy un montón de sectas, diciendo, viste, de que no. De hecho, una vez recuerdo uno de estos élderes, los que le llaman misioneros mormones, ¿verdad? Un élder me dijo, no, dice, eso es un evangelio barato. Le digo, nada que ver, tu abuelita barato. Costó la vida de Cristo, ¿qué vení con qué barato? ¿Viste? Decían barato porque no había que incluir las buenas obras o el, ¿viste? No tomar té, café y un montón de otras cosas que ellos meten. Por eso era barato, porque no tenían las buenas obras. Pero, obviamente, nuestra Biblia, la palabra de Dios, no nuestra, sino la Biblia que tenemos, ¿verdad? Dice que nuestras obras, dice, son como trapos de injusticia. Nuestras obras no sirven para nada. Y ahora vamos a ver acerca de la reconciliación, ¿verdad? Y si encuentro las hojas, porque tengo un lío de hojas acá, ahí va. En la reconciliación, vamos a ver allí, generalmente cuando pensamos en la reconciliación, pensamos tal vez, ¿viste? O lo usamos mucho para, no sé, tal vez en el ámbito familiar, ¿verdad? Hoy justamente estábamos hablando con una persona y le preguntaba si quería que sea el mediador, ¿verdad?, entre la reconciliación de esta persona con su hijo, ¿verdad? Y a veces pensamos en el ámbito familiar o entre amigos, ¿verdad?, que se pelearon y, ¿viste?, necesitan reconciliarse, ¿verdad? Pero cuando vamos a lo que es el ámbito, vamos a decir así, bíblico, la palabra reconciliación tiene que ver, dame un segundito. Bueno, perdón. Este es el versículo de memorización que vamos a dejar, perdón que vuelvo para atrás. Hagamos un paréntesis. Este es el versículo de memorización que vamos a dejar para esta semana, ¿verdad? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay varios que me mandaron, ¿sí? Varios de los que están acá inclusive, que me mandaron el versículo memorizado, algunos por video, otros por audio, y otros yo sé que se les puede haber llegado a romper justo el micrófono en ese momento del celular,
¿verdad? Los problemas del internet, pero estamos a tiempo, ¿verdad? De mandar también el de la semana pasada, el de Gálatas 4, ¿verdad? Muy bien, y vamos hacia adelante, estamos en reconciliación. Si ustedes ven así sus apuntes, ¿verdad? Dice que la doctrina de la reconciliación no está explícita en el Antiguo Testamento, aunque en Levíticos, en el capítulo 7, desde el versículo 11, vamos a ir ahí a Levíticos, les voy a leer Levíticos capítulo 7, desde el versículo 11 en adelante, Dios allí, ¿verdad?, está dando a conocer todos los sacrificios, ¿verdad?, que había que hacer, todas las ofrendas, y habla acá de la ofrenda de paz, o el sacrificio de paz, ¿verdad? Dice en el versículo 11, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, ¿verdad? Y si se ofreciere en acción de gracias, se ofrecerá por sacrificio en acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untada, con aceite, con flor de harina fría. Ahí algunos ya están sacando la receta, ¿verdad? 300 gramos de... No saquen la receta. Pero dice versículo 14, y de toda la ofrenda se presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote el que rociare sangre de los sacrificios de paz, ¿verdad? Versículo 11, volvemos allí, dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, ¿verdad? La reconciliación tiene que ver con volver a un estado de paz, a un estado de amistad, ¿verdad? Había enemistad y se hace un cambio, una reconciliación, dice un cambio de una de las partes. Si ustedes ven ahí las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí catalaje, dice un cambio de una de las partes, inducida por la acción de la otra, ¿verdad? O sea, el cambio de una de las partes, en este caso es la parte del ser humano, de nosotros, ¿verdad? Enemistados, enemigos de Dios, ¿verdad? Y por la acción de la otra, o sea, de Dios. Dios toma la iniciativa de hacer la reconciliación con la humanidad, de restaurar esa relación, ¿verdad? La idea es como que Él elimina, ¿sí?, en Cristo, obviamente, como lo vamos a ver ahora, elimina esa barrera que había, ¿verdad? Y cambia esa condición de enemistad por amistad. Entonces, cuando vemos allí, volviendo al punto 1, que la doctrina de la reconciliación no es una enseñanza explícita, pero sí está, no en su totalidad, pero sí está contemplada allí en Levítico, si quieren anotarlo, esa ofrenda de paz, esa ofrenda de reconciliación. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a su tablita, van a la tablita, sí, a la hojita, ¿verdad? Ahí con las palabras, yo lo puse porque casi no se nota, dice, es la obra de Dios, ahí donde dice definición, ¿verdad? Es la obra de Dios a través de Cristo, que efectúa en el pecador que cree, obviamente, en el que cree, y es un cambio total, dice, hacia Dios. Es un cambio total hacia Dios, de la enemistad y adversión, o sea, de ser adversos, de ser contrarios, al amor y la confianza, ¿sí? Se restablece la paz, ¿está? Ahora es en el ámbito personal y hace falta la necesidad de perdón, la necesidad de perdón. Ahora esta reconciliación es de parte de Dios hacia el pecador. Por eso ahí en el apunte dice algunas observaciones aclaratorias. La reconciliación, dice, no es usada nunca para con Dios, en el sentido de que Dios nunca ha ofendido al ser humano. Yo no sé si ustedes algunas veces han escuchado, o tal vez hasta te haya pasado que vos lo hayas dicho en algún momento, viste, yo perdoné a Dios, ya perdoné a Dios,
¿viste? Porque a veces hay personas que creen, ¿viste?, de que Dios ha obrado mal para con ellos. Tal vez te haya pasado a vos, tal vez en algún momento, ¿verdad?, por alguna situación, te hayas sentido dolido o dolida, ¿verdad?, por lo que pasó, y tal vez en tu mente humana, obviamente por más que hayamos sido redimidos y tengamos la mente de Cristo, muchas veces nuestra mente, ¿verdad?, piensa cosas equivocadas, y a veces personas creen que Dios le ha hecho un mal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo y rápido, ¿verdad? Si yo quisiera, ¿viste?, podría pensar equivocadamente y pecando, podría decir, bueno, ¿por qué Dios se llevó a mi mamá que quería vivir, que era creyente, que compartía el evangelio con otros, que ayudaba a la gente, y no se lleva a mi papá, que él no quiere vivir, que blasfema contra Dios? ¿Me entendés? En mi mente puedo llegar a pensar en que Dios es injusto, y entonces de ahí salen, ¿viste?, después diciendo, bueno, ya hice las paz con Dios, lo perdoné a Dios. No, mentira. Dios nunca comete ningún acto de injusticia. En Dios no hay ninguna pecaminosidad como para decir que la reconciliación es algo que tiene que ver con que Dios pecó o Dios nos ofendió de alguna manera. ¿Se entiende? Somos nosotros los que a veces pensamos, la procesamos mal, ¿sí? Obviamente uno lo ve y dice, bueno, gracias. ¿Saben qué pensaba dentro de todas las cosas que pensaba en estos días? Decía, bueno, Dios le dio aún dentro de la gracia de Él vivir no solamente 80 y pico de años a mi vieja, sino también la gracia de no tener que enterrar un hijo o a un nieto. Porque tal vez nuestra hermana Eli, que ha pasado hace poquito por eso, sabe el dolor que es. Y Dios le permitió a mi vieja en ese sentido poder irse sin pasar por ese dolor. ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso cuando ahí en el apunte dice algunas observaciones, ¿verdad?, o algunas aclaraciones, dice, Él es inmutable, no está en enemistad en el sentido de que Él no ha ofendido y por lo tanto no necesita Él ser reconciliado. ¿Se entiende? La segunda aclaración, la reconciliación es usada, dice, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como mencionábamos hace un ratito, pensando en lo que es la imputación, ¿verdad? El pecado de Adán ha sido imputado a toda la humanidad. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y uno dice, pero pará, ¿cuándo estuve yo en el Edén y decidí desobedecer a Dios? Bueno, cuando estábamos en los lomos de Adán. Y eso es lo que es la imputación, en este caso, del pecado para con nosotros, ¿verdad? Entonces la reconciliación, este término, ¿verdad?, de volver o pasar de un estado de enemistad a amistad o a un estado de paz, es algo que es usada para todo el mundo, ¿sí? Y allí en 2 de Corintios, y vamos a ir allí a 2 de Corintios capítulo 5, y le voy a pedir a alguien si puede leer en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 17 al 20, ¿sí? De 17 al 20. 2 de Corintios, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Dice ahí, de acuerdo a lo que nos enseña, ¿verdad? Estábamos, dice, bueno, en el estado de enemistad a la hora de tener que ser reconciliados, ¿verdad? Estábamos en el estado de enemistad. Delante de Cristo, éramos delante de Dios, por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Éramos no solamente impíos, como dice allí el apunte, pecadores y enemigos, ¿verdad? Y justamente toda la humanidad metida en ese estado de enemistad con Dios. Es lo que también nos dice la palabra de Dios allí en Colosenses. Les voy a leer en Colosenses capítulo 1, dice el versículo 21, dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dice que antes estábamos enemistados, ¿verdad? Y como aparece allí está, ahora sí, es el pasaje de Romanos 5, ¿verdad? En el pasaje allí de Romanos 5 menciona, ¿verdad?, acerca del estado de débiles, pecadores y enemigos. Lo voy a leer yo. Romanos capítulo 5, voy a leer desde el versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sí? Y ahí está lo que está ahí anotado en sus apuntes, ¿verdad? Éramos débiles e impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿sí? Y ahí aparece, éramos todos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces allí nos muestra, ¿verdad?, la condición de toda la humanidad que éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos. ¿Sí? Esa era la condición. En el punto 3 de la observación, dice, la reconciliación es usada para el individuo. ¿Por qué? Porque si bien la condenación o el estado de enemistad es algo general para toda la humanidad de todos los tiempos, el estado de reconciliación es individual, es personal, ¿sí? Y por eso ahí el pasaje que ahora sí que nos leyó el hermano Teddy, ¿verdad? Allí vemos acerca de cómo dice esa posición cambia cuando una persona está en Cristo. Cuando una persona por la fe, solo por Cristo, solo por gracia, ¿sí?, es reconciliado con el Padre. Por eso dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿sí? Ahora esa reconciliación es individual. Es algo que cada ser humano tiene que dar ese paso de fe. Tal vez dentro de todos los términos que estamos viendo, el término de reconciliación es uno de los más utilizados, uno de los más comunes, ¿sí? Tal vez porque, como dije, lo utilizamos en el ámbito, ¿verdad?, familiar o de amistades, ¿verdad? Pero ciertamente debemos entender que cuando hablamos de la reconciliación del ser humano con Dios, Dios no es... vamos a decir, no es usado para con él porque él nunca ha ofendido. La reconciliación es una necesidad que tiene toda la humanidad por su estado, ¿verdad?, de pecador, de impío, de enemigo, y es algo que es individual y que solamente es por Cristo. Fíjense, ¿quién me puede ayudar ahí? Colosenses 1:20. Leímos el 21 y el 22, pero el 1:20 es muy claro en cuanto a que la reconciliación es solamente en Cristo. Te lo leo, Cristian. ¿Ok? Gracias, Elisa. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Exacto, dice por medio de él, y viene hablando acerca de Cristo, ¿verdad? Inclusive el pasaje que leímos allí del versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. Es precioso, ¿verdad? Y este otro pasaje también de Colosenses acá habla acerca de la deidad y habla acerca de la Trinidad, pero cuando dice y por medio de él se refiere a Cristo. Y no solamente genera la reconciliación para con los seres humanos, sino también para con toda la creación. Saben, hoy por hoy la creación dice que gime, ¿sí? La creación gime, y gime por su liberación, dice allí en Romanos capítulo 8. Y la creación está hoy sufriendo, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con los animales, con el mundo, está sufriendo por causa de nuestro pecado. Y la creación gime, así como también la creación, ¿verdad?, un día da, así como la creación da testimonio de la gloria de Dios, así también la creación gime por su liberación. Y un día, gracias a Cristo, también va a ser liberada de toda esta condenación. Pero aún también habla de las cosas que están en los cielos, y ese ya es otro tema que, aunque he leído algo, hay muchos teólogos que no se ponen de acuerdo en cuanto a qué cosas en el cielo fueron también reconciliadas. Pero dice que es haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es solamente y puramente por la fe, por Cristo, por gracia. No hay ninguna otra forma. Y allí mismo en Colosenses, nada más, para cerrar este punto, quiero que vean el capítulo 2, versículo 16. Hoy por hoy hay muchas iglesias o muchas sectas, podríamos decir, porque está lo que es la iglesia verdadera y la iglesia falsa, ¿sí? Ayer tuve la oportunidad de estar hablando con un señor que lo conozco hace muchos años, que iba a una iglesia de sana doctrina, pero se metió, ¿viste?, en una secta, que no sé si es muy conocida o no, se llama Camino Antiguo, ¿verdad? Es de un filipino, no me acuerdo ahora el nombre, ¿verdad? Es una secta, ¿sí? Y estuvimos charlando con él y hablando, y bueno, este fue un pasaje que utilizamos en medio de la conversación, porque ellos creen en la pérdida de salvación, ¿verdad? Y yo le leí ahí en Colosenses capítulo 2, dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 16, me equivoqué. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice así, sabiendo
que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser ni justificado, ni salvado, ni reconciliado, nadie puede ser regenerado por las obras de la ley. Es solamente por la fe de Cristo. Él es el que logró nuestra paz. Él es el que lo logró por medio de la sangre en la cruz. Lamentablemente, cada vez más personas están cayendo en el engaño de una salvación por obras, ya sea para lograrla o para mantenerla. Lamentablemente muchos están cayendo en eso. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir al tercer punto. Perdonen que voy rápido, pero la semana pasada quedamos... bueno, este versículo para memorizar no, o si quieren pueden elegir uno de los dos, ¿sí? Pueden elegir el que vimos en Romanos capítulo 3, versículo 25, o pueden elegir estos dos, ¿verdad? A donde dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Antes de pasar a salvación, denme un segundito en esto. Saben, muchas personas piensan que para poder servir en la iglesia deben tener un ministerio en el cual servir. Que el ministerio de la alabanza, que no sé, el ministerio con los jóvenes, o el ministerio de años dorados, o el ministerio de evangelismo, o el ministerio de lo que sea, ponele, viste, de párvulos, de niños, de escuela dominical, de lo que quieras ponerle. Tal vez en tu iglesia tienen la estructura de poder haberse organizado en eso, o tal vez es muy joven, o tal vez ya es muy vieja y no tiene ese, no sé. Pero, ¿sabes? Hay un ministerio que independientemente de la iglesia, independientemente de la organización que tenga el pastor o la congregación, hay un ministerio que Dios te dio a vos y me dio a mí. Dice, es el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes? Si vas allí a 2 de Corintios en el versículo 20, todavía lo pone más clarito. Y dice esto, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios quiere usar tu boca y mi boca para que vayamos, dice, a rogarles a otros. Para que vayamos a rogarles a otros que se reconcilien. Saben, hablando con mi hermano, yo creo que esta última semana hemos hablado más que en muchos años. Él tuvo la oportunidad de escuchar, ¿verdad?, el Evangelio de una forma clara, allí en el velorio, ¿verdad?, y en el entierro de mi madre, tuvo la oportunidad de escuchar nuevamente el Evangelio. Después, en una conversación que tuvimos, y después también con otro pastor a donde fuimos a llevar todas las cosas de mi madre, ¿verdad?, para que se pudieran utilizar y regalar, ¿verdad? También Dios lo ha estado inquietando. Pero una de las cosas que yo le hice memoria a mi hermano fue cuando yo tenía 15 años. Yo tenía 15 años y estaba viviendo con él, 15, 14 años, estaba viviendo con él. Mis padres me habían mandado a vivir con él porque, bueno, yo estaba muy metido con las drogas y pensaban que él, con todo su militarismo, iba a poder sacarme de ese ambiente, ¿verdad? Y resulta que una de las noches él llega
me levanta de la cama, no sé si eran como las 2 de la mañana, ¿verdad? Me llevó al cuarto, me llevó al patio, digo, me sacó de mi cuarto, me llevó al patio y me dio una paliza bárbara. Y después de eso él, como de rodillas, pidiéndome, ahí yo estaba tirado en el piso, porque él es soldado, es militar, ¿verdad? Y me lleva casi 9 años. Tenía entrenamiento militar, yo con 14, 15 era un fideo, no tengo el lomo todo trabajado que tengo ahora, ¿verdad? No tenía en aquel tiempo eso. Y aparte no lo quería golpear yo porque él tenía que ir a trabajar al otro día, entonces no quise. Pero me dio una paliza hasta por abajo de los dientes. Pero me acuerdo, yo estaba tirado en el piso y él se puso de rodillas al lado mío y me dijo: Cristian, deja de matarte solo. En ese tiempo estábamos viviendo en Misiones, yo cruzaba Paraguay por un puente que eran 10 minutos, consumía un montón de cocaína, estaba matándome solo. Él, dentro de su desesperación, fue la forma de rogarme que dejara de matarme solo. Y yo le decía: Pato, yo no sé cómo, pues le decimos Pato, digo, no sé cómo hacer para pedirte, para que vos vengas a Cristo y dejes de ir hacia la muerte vos solo. Solamente Dios sabe el trabajo que está haciendo en su corazón. Pero hermanos, Dios quiere usarnos a vos y a mí para que vayamos y llevemos sus palabras. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y quiere que le roguemos a otros que vengan a reconciliarse con Dios, que le digamos que están enemistados por causa de su pecado, que hay una consecuencia terrible, pero quiere usarte a vos y a mí, y quiera Dios que podamos, ¿verdad?, aprovechar esa oportunidad de que ahora que ya hemos sido reconciliados por medio de la fe, podamos aprovechar la oportunidad de hablarles a otros de esa reconciliación. Entonces, pueden memorizar el otro pasaje o ¿verdad? Ustedes ven allí cuál quieren memorizar, ¿verdad? Pero ambos versículos son preciosos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahora en cuanto a salvación, ¿sí? Un segundito que busco las hojas. Acá está. Muy bien, salvación. Allí ven, dice... No, esto no es, acá. No, acá está. Salvación, ¿sí? La palabra, agarré nada más una definición de lo que es en el Antiguo Testamento y una de lo que es en el Nuevo Testamento. Allí en Yeshua, ¿verdad? Tal vez si se han encontrado con algunos judíos mesiánicos, ¿verdad? Saben que Yeshua tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Y significa algo salvado, significa, dice, el significado abstracto es de liberación. Por lo tanto, dice auxilio, victoria, y ese pasaje o esa palabra, ¿verdad?, aparece también allí en Salmos, pero es un término también que se utiliza para Jesucristo, se utiliza para Jesús, ¿verdad? Se utiliza para lo que es el Salvador, lo que es el Mesías. Y en el Nuevo Testamento aparece como soter, que de allí es donde viene la palabra, ¿verdad?, de soteriología, que soter tiene que ver con salvación y logía tiene que ver con estudio, ¿verdad? Y dice en el Nuevo Testamento significa salvador, libertador, preservador, ¿verdad? Y si quieren leemos el pasaje allí de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Se los voy a leer. Dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un soter, un Salvador, un libertador, ¿sí? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, ¿sí? Definición, bueno, salvación dice es la obra de Dios
que libra a la persona de la muerte eterna. ¿Sí? Salvación eterna es lo contrario a lo que es muerte eterna. Cuando vamos a la Escritura, ¿sí? Cuando vamos a la palabra y estudiamos el término muerte, bueno, hay diferentes significados, ¿verdad? La muerte tiene que ver con lo que es el cese de la vida, ¿verdad? Cuando un ser humano o un animal, ¿verdad?, muere y cesa su vida, ¿verdad? Se acaba su vida terrenal. Hay un término que tiene que ver con eso. Hay un término que tiene que ver con una separación, con una muerte, vamos a decir así, el ser humano, por causa de su pecado, está en un estado de muerte, de separación, pero que todavía no es eterna. En el momento en que se acaba su vida física, si muere en ese estado de separación, ahí sí es una muerte eterna. Pero en el momento que todavía tiene vida, esa persona puede pasar de esa muerte, de ese estado de separación, a lo que sería una vida, y ahora sí vida eterna. Que esa sí ya no puede cambiar. Por eso, si ustedes ven allí en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, digo, versículo 1, dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Esa muerte todavía puede cambiar, ese estado de separación todavía puede cambiar mientras hay vida física. Una vez que la vida física se acabó, si la persona murió sin haber arreglado, sin haber encontrado la salvación, entonces ya ahora lo que espera es muerte eterna. Y esa ya no puede cambiar más. ¿Sí? Al igual que cuando una persona ahora viene a Cristo y tiene vida, ahora pasa a tener vida eterna, y esa vida eterna, que la pasa a tener en ese momento, ya no cambia más. ¿Sí? Vamos a ver. Salvación, dice, es la obra del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, toda la Trinidad trabajando, ¿verdad?, para poder dar salvación al ser humano. El Padre, ¿verdad?, enviando a su Hijo y atrayendo a todos. ¿Viste cuando dice Jesucristo que nadie puede venir a mí si no fuera dado por el Padre? Bueno, el Padre anhela y desea que todos vengan a salvación. ¿Sí? Ahora, nadie puede venir a mí si no fuera dado por el Padre, claro, porque justamente el Padre es quien toma la iniciativa, o Dios Padre es quien toma la iniciativa de salvar al hombre. ¿Sí? No es que el hombre toma la iniciativa. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Es Dios quien sale al encuentro. Así como lo hizo con Adán y Eva, así como lo hizo aún con Caín, ¿sí? Dios es quien sale siempre al encuentro del ser humano. Es Él el que toma la iniciativa. El Hijo es el que decidió venir y morir y resucitar por nosotros, y el Espíritu Santo es quien nos convence de justicia, pecado y juicio, ¿verdad? El Dios Trino es el que actúa en su totalidad para poder darnos salvación. Dice, por la cual el creyente en el Señor Jesucristo es redimido de la maldición, justificado, librado del dominio del pecado, santificado y finalmente perfeccionado a la imagen de su Señor. Pero es maravilloso pensar en esto. Es toda la Trinidad trabajando para que vos y yo, y para que un montón de otras personas, ¿sí?, puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador. En el punto 3 dice, salvación es totalmente de Dios, ¿verdad? Ahora se me fue, creo que es en Joel capítulo 2, ¿verdad? La salvación es de Jehová, es de Dios, es totalmente de Dios, ¿sí? Y es recibida, dice, como un don gratuito. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, en el versículo 8
y versículo 9. ¿Sí? Si bien mencionamos ya este tema de que no es por obras, ¿verdad? Y es un tema que a lo largo de toda la Escritura uno puede encontrar, ¿verdad?, pasajes que apoyan con total claridad. No es una cuestión que uno dice, ah, bueno, saqué un pasaje. No, no, hay un montón de pasajes, ¿verdad?, que hablan acerca de que la salvación es por la fe, o que es por gracia, o que no es por obra, como lo menciona acá en este versículo, y que ustedes seguramente lo deben saber de memoria, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Le vamos a pedir a nuestra hermana Cinia si lo puede leer. Efesios 18. 8 y 9. Claro, ay, Ahora sí. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Excelente. Allí dice, ¿en qué tiempo está este por gracia sois salvos? ¿En qué tiempo está? Presente. Exactamente, está en tiempo presente. O sea, ahora, ya en este momento, estoy disfrutando de esa salvación. Obviamente, va a ser completada, ¿verdad? Y ahora vamos a ver de nuevo lo que mencionamos al principio de la clase, ¿verdad? En la introducción acerca de los 3 tiempos, ¿verdad? Pero ya hoy, ya soy salvo. Dice, ya somos salvos y es por gracia. Esa palabra gracia significa, ¿verdad? O en el original da a entender de que es el favor inmerecido de parte de Dios para con los hombres. Ese es el concepto que encierra. Cuando habla de la gracia en cuanto a salvación, ¿verdad? Es el favor inmerecido de parte de Dios para con los hombres. Pero que si no viniera de Dios no puede venir de nadie. ¿Sí? No puede venir de nadie esa salvación si no fuera de Dios. Y bueno, habla que es por medio de la fe, ¿verdad? Y que después dicen no es por obras. No es por obras. Si quieren anotar ahí Romanos capítulo 3, versículo 28, Pablo ahí hace una conclusión del tema que viene tratando y dice, concluimos pues, en Romanos 3, 28 dice, concluimos pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es por obras, ¿verdad? Y en cuanto a los 3 tiempos de la salvación, algo mencionamos la otra vez, está lo que es el tiempo pasado de la salvación, ¿verdad? El creyente ha sido salvo de la pena, de la condenación del pecado, ¿sí? Y bueno, ya que estamos en Hechos ahí, si podés leernos, Cinia, del 5 al 8, te agradezco, así vemos, el creyente ha sido, en cuanto a la salvación y a los 3 tiempos, ¿verdad? Cuando pensamos en el pasado, en el momento en que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Así fuera hace un minuto, ya es un tiempo pasado. Es algo que eso ya no se puede cambiar. En el momento en que hemos creído, ya está. Pasó a ser un evento y no puedo volver al pasado y cambiar. ¿Qué es lo Hermano, que sucede? ¿Hechos qué, hermano? Perdón, dije, ya que estábamos en Efesios, dije Hechos. Perdón, ¿Sí? capaz que me equivoqué. Sí. Ya que estamos ahí en Efesios, si podés leer del capítulo 2, del 5 Ajá. al 8. Ok. Dice así. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces nos habla allí, ¿verdad?, de que Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? En el pasado, en el momento en que hemos creído en Él como Salvador, ¿verdad? Y no solamente dice nos dio vida, sino que nos resucitó, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo? En el pasado. Nos pasó de muerte a vida. Otro de los tiempos de la salvación es en el presente, y ahí tiene que ver con el ser librado del poder, ¿sí?, o del control que tiene el pecado sobre nuestras vidas. Al ser ahora una nueva criatura, ¿verdad? Al tener una nueva criatura, al tener una nueva naturaleza, tenemos la posibilidad y el poder de tomar decisiones. Ya no es que tenemos que ser esclavos del pecado. Uno puede tomar la decisión de vivir en la libertad que hay en Cristo. Lamentablemente, muchas veces los creyentes cometemos el terrible error de vivir otra vez como esclavos del pecado. Pero en el presente, uno de los beneficios, si queremos decirle así, de la salvación, es que tenemos una nueva naturaleza y tenemos el poder para vivir victoriosos sobre el pecado, ¿sí? Y alguien que me pueda leer, vamos a leer ahí en Romanos capítulo 7, versículo 18. Gracias, Roger. 18, ¿no? Romanos 7, 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, yo sé que en mi carne, dice, Y yo sé que esto es en mi no carne. mora el bien, Mora el ¿sí? bien. Naturaleza caída, viejo hombre, concupiscencia, pecado, ¿verdad? No mora el bien. Pero, después si seguimos leyendo, ¿verdad? Les voy a leer versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, el que nos puede librar de este cuerpo de muerte, el que nos puede librar de esta vida de pecaminosidad, el que nos puede librar de estar siendo esclavos del pecado, es Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el tercer tiempo de salvación tiene que ver con el porvenir, tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Donde va a llegar el momento en que vamos a ser librados de la presencia, ¿sí? En el pasado, librados de la condenación, en el presente del control o del poder, en el futuro de la presencia y aún de la culpa. Porque quieras o no, el pecado, aquel que es salvo, tiene que traer culpa. Por eso Pablo decía ahí, miserable de mí. El salvo no puede revolcarse en el pecado y estar contento con eso. Obviamente sé que llega un momento, ¿verdad?, de acuerdo con lo que nos habla la Escritura, donde la conciencia es cauterizada, ¿verdad? Pero el creyente no debería practicar el pecado, y cuando cae en pecado debería tener la culpa, como dice ahí, miserable de mí. Pero gracias a Dios va a llegar un momento, y no estamos lejos, ¿verdad? No estamos lejos, en que vamos a ser librados de la presencia del pecado, donde Cristo va a venir a buscarnos, ¿sí? Y ya no vamos a tener que luchar más contra el pecado. Alguien que me ayude ahí a leer uno de los pasajes. Un segundito porque tengo mi compu que hay abajo. 8:10. Vamos a leer Filipenses 1:6. Alguien que me pueda ayudar con Filipenses
capítulo 1, versículo 6. Lo leo, Cristian. Bueno, nuestra hermana Dice, Elizabeth se va a convertir en la lectora oficial, ¿verdad? no, ya no vuelves a hablar. No, dale con todo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Y obviamente Dios, cuando habla ahí de perfeccionar, tiene que ver con madurar, ¿verdad? Y obviamente mientras estemos en este cuerpo no vamos a estar ausentes de pecado, ¿sí? Mientras estemos en este cuerpo mortal, en este cuerpo pecaminoso, no vamos a poder estar ausentes de pecado. Pero cuando llegue el día de Jesucristo, cuando llegue ese momento en que Cristo venga a buscarnos, en que estemos delante de Él en su presencia, obviamente allí ya no va a haber más pecado, ¿sí? Ya no va a haber más pecado y gloria a Dios, porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad, esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y vamos a tener un cuerpo glorificado a la semejanza de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el primogénito de entre los muertos, es el primero de los que resucitó y nuestro cuerpo va a ser semejante. Ya no vamos a tener que luchar contra el pecado, ni contra el poder, ni contra la culpa del pecado. Ya vamos a ser glorificados, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa esperanza bendita también. Hermanos, si estamos viviendo en alguna situación, si estamos de alguna manera coqueteando con el pecado, si estamos, Cristo en su salvación nos dio el poder de poder vivir en victoria. No debemos esclavizarnos, no debemos hacernos esclavos de nuevo del pecado. ¿Qué vamos a hacer, como dice allí en Romanos? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? No. Más bien ya vivamos en su gracia. Vivamos en su gracia para poder vivir una vida victoriosa. Es por medio de Cristo, ¿sí? Quiera Dios que hay mucho más para ir viendo. Ahí tienen el apunte, ¿verdad? Algunas otras cosas para ir observando. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar viendo redención y justificación, ¿sí? Señor les bendiga, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran comentar. Y si no, bueno, nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Acá apareció el amigo. ¿Sí? Te extrañaba ya. ¿Cómo, Fefo? No te escuché. Te extrañaba ya el amigo. Sí, ¿no? Sí. Ha sido muy bueno poder volver y estar en casa de nuevo. Muy bien. Oramos y terminamos. ¿Sí? Ya que Fefo estás ahí con el micrófono habilitado, si nos podés despedir en oración. Bueno, oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, por el tiempo de tu palabra, Señor, por el tiempo donde podemos aprender más, Señor, sobre tu palabra, sobre lo que es la salvación, la redención, propiciación y diferentes palabras que podemos ir aprendiendo, Señor, que hablan del sacrificio que has hecho por nosotros para poder disfrutar de esta salvación en común que tenemos los hermanos. Gracias, Señor, por Cristian, que lo tenemos acá de vuelta. Gracias por su vida. Que sigas confortando su corazón, Señor, y Padre, también que también le agradecemos por cada uno de los hermanos. Bendice, Señor, este tiempo en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces quedan cualquiera de los dos versículos, ¿verdad? El de Romanos 3:25 o el pasaje de 2 de Corintios 5, 18 y 19. ¿Sí? Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto y a las órdenes. Buenas noches. Verles. Amén. Buenas noches. Gracias también, hermana Guadalupe, por sumarse. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, Francisco. Bendiciones. Estamos Chao, buenas noches. Chao. Nos vemos, Lourdes. Saludos, Bendiciones. Antonio. Buenas noches con todos. Bien andados. Para Todo Andrés, bien. nos estamos viendo. Buenas noches Bendiciones. a todos. Rubén, Teddy, Ciñita. Bendiciones, Adiós. Walter.
Estamos en contacto, saludos ahí, a Janet también. Nora, muchas gracias. Andrés. Nos vemos, Buenas noches, bendiciones. bendiciones. Gracias, doctor. Chao, chao.